experto en el tema, doctor en medicina del Instituto de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, especialista de primer grado en microbiología clínica, maestro en infectología y enfermedades tropicales, maestro en salud pública y asimismo múltiples diplomados en el tema. Le damos la bienvenida con un caluroso aplauso. Bueno, buenos días y muchas gracias a todos. Realmente estamos extremadamente complacidos de poner en contexto el segundo simposio de RAN. Creo que es un logro para la institución que representamos y sobre todo para las agencias que han tomado a bien acompañarnos en esta lucha que es simplemente la resistencia a los antimicrobianos, que más que un problema sanitario es un golpe literal a la salud pública global. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre resistencia antimicrobiana y no quiero dejar pasar por alto este pensamiento o esta parte del discurso que diera Alexander Fleming el día que fue premiado por el premio Nobel, valga la redundancia, de la medicina justamente cuando hizo el descubrimiento de la penicilina. Estamos hablando de diciembre 11 de 1945. Y decía literal, puede llegar el momento en que cualquiera pueda comprar penicilina en las tiendas. Luego existe el peligro de que el hombre ignorante pueda fácilmente tomar una dosis inferior a la suya y al exponer sus microbios a cantidades no letales de la droga, hacerlos resistentes. Como ustedes ven, la resistencia a los antimicrobianos es simplemente la capacidad que tienen los microorganismos para resistir justamente a los efectos de los antimicrobianos que en un inicio fueron diseñados para el control de los mismos. Hablo de parásitos, hablo de hongos, hablo de virus y hablo de la resistencia bacteriana, que es la que más nos golpea día tras día y que esa resistencia es un fenómeno inherente que tiene estas especies y que además el problema se agudiza cuando se adquieren mecanismos de resistencia, cuando estos microorganismos participan en los procesos infecciosos. La resistencia a los antimicrobianos o la resistencia bacteriana es la consecuencia evolutiva literal de la adaptación que tienen los microorganismos a sus entornos para autocuidarse, autoprotegerse, pero sin embargo traen como consecuencia un gran fenómeno de resistencia en la cual los antimicrobianos que fueron diseñados no cumplen su acción y termina siendo un problema de salud, no solamente de salud pública, sino también salud animal y también salud medioambiental. Para para muestra, la resistencia a los antimicrobianos es una amenaza creciente, es distribuida de manera desigual en la salud pública mundial y como ustedes pueden ver, aproximadamente más de 7.7 millones de almas se pierden cada año justamente por infecciones bacterianas. Y 4,5 o casi 5 millones de personas mueren por causas asociadas a la RAN y por causas atribuibles directamente a la RAN, 1.27 millones de personas alrededor del mundo. Eso implica que las infecciones por microorganismos multidrogos resistentes nos están ganando la batalla. En ese sentido, la resistencia antimicrobiana en salud es multicausal y existen muchísimas razones para atribuir justamente infecciones por microorganismos multidrogos resistentes o la resistencia antimicrobiana como impacto a la salud. Si ustedes pueden ver, basados en evidencia, hay diferentes tipos de causas. Pueden ver normalmente bajas coberturas de vacunación como una medida de prevención, podemos tener diagnósticos subóptimos, también compartir genes a través de viajes y ecosistemas, administración, digamos, incorrecta o prescripciones incorrectas para los abordajes terapéuticos, pero en el contexto general, si se fijan, lo que tiene más peso en la resistencia antimicrobiana es el uso lastimosamente incorrecto o no necesario de los antimicrobianos, tanto en salud humana como en salud animal. Esto trae como consecuencia que la resistencia antimicrobiana hoy día no sea tampoco solo un problema de resistencia generada por el mal uso o el uso inadecuado de antibióticos, sino también la dificultad en el acceso
a nuevas producciones o a nuevas líneas de antimicrobianos por parte de la farmacéutica para poder mitigar las infecciones multidrogo resistentes, que al final son las que generan los genes. ¿No es así? En este caso, para tratar adecuadamente una infección y minimizar el riesgo de transmisión, el antibiótico debe ser correcto a la dosis adecuada durante un tiempo determinado y en el momento adecuado. Pero ¿qué pasa? Que ese antibiótico posiblemente ese antibiótico no pueda estar disponible por un problema posiblemente de suministro, porque no haya tenido la opción a nivel de la industria farmacéutica de ser un producto rentable desde el punto de vista de su economía propia, o que la empresa no tenga el sentimiento altruista para cubrir programas sanitarios justamente con la innovación de nuevas líneas de antimicrobianos. En este contexto, la historia para nosotros se vuelve un poco más difícil. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se fijan, los nuevos antimicrobianos que tenemos hoy día son simplemente modificaciones de las familias de antimicrobianos que ya existen y no precisamente innovación de nuevas líneas. En la línea de tiempo, lo último que descubrimos fue por los años 80 la dactomicina y también el linezolid, justamente para tratar las infecciones por Staphylo aureus meticilino resistente. Luego tuvimos un alza por una necesidad histórica en el control epidemiológico de la tuberculosis resistente y aparece en este caso la bedaquilina como un tratamiento alternativo, pero con muchísimas reacciones adversas. Y para el año 2011, la fidaxomicina, que fue justamente para tratar la colitis pseudomembranosa causada por el Clostridioides difficile. De ahí en fuera, los payline de las industrias farmacéuticas se dejaron de motivar para la construcción, lógicamente, de, eh, de, estos, de estos medicamentos. Entonces, el discurso que veníamos manejando nosotros hace algún tiempo de la opción que teníamos sobre las posibles muestras que podían aparecer en el año 2050 y que veníamos diciendo que eran aproximadamente 10 millones de muertes para esta época, ese discurso ha variado mucho y dada justamente la mala prescripción de antimicrobianos y la dificultad para el acceso para controlar las infecciones multidrogo resistentes, obviamente el panorama cambia y ya no van a ser 10 millones de personas, sino van a ser por encima de 39 millones de personas si no actuamos a tiempo. ¿Qué sucede? Que esta carga de estas enfermedades y en especial en nuestra región, que es Latinoamérica, justamente esta carga está relacionada por la combinación de microorganismos que son de importancia médica, que viven en nuestras instituciones y que en países pequeños como nosotros rotan entre la comunidad y la asistencia hospitalaria. Estamos hablando de enterobacterias como la Klebsiella, la Escherichia coli, estafilos meticilinos resistentes y bacilos gram negativos no fermentadores, que por los mecanismos de resistencia que tienen propiamente generan mucha hidrólisis de carbapenémico, que serían uno de los medicamentos líderes justamente para lograr revertir estas infecciones. Esta situación no es de alguna manera deja por fuera, digamos, a todos los grupos etarios y si ustedes notan, van a poder encontrar que para el 2050 la previsión es que las edades extremas de la vida, ya sean neonatos y las personas mayores de 65 años, sean las personas o los pacientes lastimosamente a los cuales la mortalidad le puede afectar de frente. Pero si se dan cuenta en este gráfico, las poblaciones entre 15 a 50, perdón, a 50 años van a ser, en este caso, una de las poblaciones más golpeadas. Si se fijan, es la edad productiva de la vida. Entonces, estamos abocados a un problema grande del cual El Salvador tampoco se escapa, ni tampoco se escapa Latinoamérica. Nosotros tenemos en este momento la región, después de Asia y después de África, somos la región de Latinoamérica más golpeada por la RAM. 72.3% de personas por cada 100.000 habitantes mueren en los países nuestros por causa de la RAM. Y 14.4% por causas directamente o atribuibles totalmente a la RAM. Nuestro país no escapa de esta afectación. Si ustedes ven
Más de 8.200 salvadoreños mueren cada año relacionada con sepsis y más de 5.700 salvadoreños mueren cada año por sepsis relacionadas a infecciones bacterianas. 3.900 salvadoreños mueren cada año por causas asociadas a la RAN y 857 salvadoreños mueren cada año por causas directamente o atribuibles a la RAN. Por tanto, desde nuestra frontera también necesitamos tomar medidas que nos permitan revertir el problema de la resistencia a los antimicrobianos. ¿Qué sucede en nuestro medio? Los mayores síndromes clínicos que producen mortalidad, en este caso, son justamente las infecciones respiratorias bajas, las infecciones del torrente sanguíneo, las infecciones de las vías urinarias, las infecciones intraabdominales y otras asociadas a la prestación sanitaria, como las infecciones de sitio quirúrgico. Y los autores estratégicos, por así decir, de estos síndromes infecciosos son en nuestro medio las enterobacterias como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, productores de genes de resistencia que le dan total hidrólisis a los carbapenémicos, el estafilo áureo, que tenemos un 77% productor de meticilino resistente, y la Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii, que también son bacilos gram negativos no fermentadores, que justamente, como su nombre lo dice, no necesitan carbohidratos para vivir y se vuelven socios hostiles de las casas de salud. Entonces tenemos un problema local en el cual tenemos que asumir muchísimas actividades en este sentido. Las estrategias que hacemos o las líneas estratégicas de trabajo se dividen en 6 pasos. Son estrategias que son globales y estrategias que son locales. Vamos desde la vigilancia hacia el control, a la prevención, a la comunicación, a la formación de talento y recursos humanos y finalmente a la investigación en RAN. La propuesta que se tiene de manera global es justamente, de estos objetivos, es justamente la propuesta 10-20-30. 10, que es reducir justamente la muerte por resistencia antimicrobiana en salud humana, el 20% que implica reducir el uso indiscriminado de antimicrobianos en salud humana y el 30% para reducir la resistencia, perdón, la mala prescripción de antimicrobianos en salud veterinaria. También contamos en este caso con intervenciones de alto impacto que van desde el fortalecimiento de los programas de prevención y control de infecciones, el acceso a los servicios o lo que es la estrategia WASH, que es justamente garantizar el acceso universal a medidas de higiene y sanitización, fomentado sobre todo en correctos hábitos como es el lavado de manos, etcétera. Y, por supuesto, la prioridad en la vacunación como una medida emergente para la prevención de la resistencia a los antimicrobianos. Si logramos, de alguna manera, poder cubrir con vacunas la población pediátrica, evitaremos que estos niños enfermen por estos microorganismos que pueden ser resistentes a algunos antimicrobianos y en la cual evitarías el uso del mismo. Por eso hoy se apuesta mucho desde el punto de vista comunitario justamente al uso de vacunas como una medida de prevención y alinear los programas de prevención y control de infecciones no solo a nivel de las casas hospitalarias, sino también a primer nivel de atención, nos garantiza poder lograr la meta de reducir la mortalidad del 10% para el año 2030. Además, que en la declaración política recién de la Asamblea de Naciones Unidas del 24 justamente de septiembre de este año, el primer objetivo es justamente eso, reducir el 10% de la mortalidad en salud humana por el uso de antimicrobianos. Y para eso hay otras estrategias como un fideicomiso mundial y un fondo estratégico para ayudar a los países a lograr en la implementación de sus planes nacionales de acción contra la resistencia a los antimicrobianos. Desde el enfoque de una salud, bueno, esto simplemente es una de las estrategias, yo creo, más óptimas que podemos tener, porque para nadie es un secreto que los genes de resistencia que tenemos los humanos, lastimosamente muchas veces aparecen de las granjas o de las interacciones con los ecosistemas. Entonces, trabajar desde una salud para el control justamente en la prevención de riesgos y la mitigación de los efectos, lo tenemos que hacer desde ese punto justamente por el tema de la interfaz que existen entre los humanos, los animales y los ecosistemas en que vivimos. Y para eso se diseñó el plan de una salud, que son las líneas de acción, dentro de la cual la línea
5, que es la línea estratégica, contempla frenar la pandemia silenciosa de la resistencia a los antimicrobianos en RAN. Esto implica entonces que el país está listo para lanzar en el 2025 nuestro recién terminado Plan de Acción Nacional 2025-2030 contra la RAN con el enfoque de una salud. ¿Qué se ha hecho por parte del país? Bueno, muchas cosas en la estrategia local. Reactivación de la Comisión Nacional, que está integrado por puntos focales de diferentes dependencias, oficialización del Plan de Acción Nacional de Salud Humana, creación del Comité Académico para el Estudio de la RAN, la receta médica obligatoria por parte de la Agencia Regulatoria para antibióticos parenterales y también para antibióticos orales de la familia de las cefalosporinas, macrólidos, quinolonas de varias generaciones, Sistema Digital Nacional para la Vigilancia Fenotípica, que eso incluye la inserción en la vigilancia de los 43 equipos de bacteriología automatizada que tenemos en los hospitales del país para conocer en tiempo real cómo estamos en el país en calidad de respuesta a los antimicrobianos y la presencia o no de mecanismos de resistencia para tomar medidas puntuales. Por parte del programa de prevención y control de infecciones de nuestra oficina, que es la rectora de esta entidad a nivel del país, pues fortalecemos la vigilancia de las infecciones que son asociadas a la atención sanitaria con la mejora de indicadores, con documentos regulatorios, con la definición de nuevas estratégicas, con la reorganización de las funciones de los equipos de prevención y control de infecciones de cada institución de salud. Por supuesto, la vigilancia de la resistencia antimicrobiana, que no solamente es fenotípica, también es genotípica, y la buena relación que mantenemos con los laboratorios nacionales de salud pública justamente para ver los comportamientos epidemiológicos de estos microorganismos. Y el programa de implementación de antimicrobianos o de optimización de antimicrobianos, que es una de las últimas estrategias que tenemos implementada y que hace aproximadamente una semana se oficializó el documento, por lo cual hemos adaptado indicadores por la complejidad de nuestras instituciones para que sean aplicados en todos los hospitales independientemente de su nivel de clasificación. Por último, trabajamos con los grupos de infectólogos del país y basado en la evidencia pudimos construir estas recomendaciones para uso de antimicrobianos que pueden escanear con el código QR y los pueden tener en sus teléfonos. Justamente es para una ayuda a la comunidad médica del país para optimizar los antimicrobianos que contamos en el listado institucional de medicamentos esenciales, pero también para golpear literalmente la resistencia antimicrobiana a través de una prescripción correcta de los mismos. Desafíos en la vigilancia de la RAM tenemos mucho: detección rápida de las amenazas emergentes y de los grupos de conexión en tiempo y espacio, la aparición en tiempo real de la susceptibilidad a todos los patógenos, tendencias, especies, clones, genes y otros marcadores, vigilancia del resistoma, que eso es muy importante, utilizando la secuenciación genómica que tenemos ahorita en el país y que podemos potencializarla en este sistema. Inclusive tenemos una vigilancia de enteropatógenos en el país a través de otras organizaciones, justamente utilizando la secuenciación genómica y la capacidad para comparar diferentes compartimientos y entornos. Todo eso permite un monitoreo específico que nos abona a la salud tanto del paciente como a los diagnósticos de cara a la mejora de la salud. Reflexiones, bueno, pues la resistencia a los antimicrobianos amenaza con botar un siglo de logros en la medicina si no hacemos nada. Enviar al mundo a la era anterior de los antibióticos cuando una infección de rutina podría ser mortal. Y durante la próxima década de la RAM podría reducir la esperanza de vida mundial en 1.8 años y costar a la economía mundial 800.000 millones de dólares por los costos sanitarios y la pérdida de la productividad. Hasta las 9 de la mañana, no, hasta hace, sí, 9 de la mañana, teníamos 3.946.680 almas que se acaban de perder en el mundo por la resistencia a los antimicrobianos. Y mientras yo estuve parado aquí dando este tema, 206 personas acaban de perder la vida por la RAM. Entonces, la resistencia a los antimicrobianos se considera una pandemia silenciosa, pero nosotros no. Seamos la voz. Muchas gracias.